Bienvenidos al segundo vídeo de Hablando de Informática. Muchas gracias por la buena acogida que ha tenido el vídeo anterior, el primer vídeo de la lista de Hablando de Informática. Quiero deciros que en pocas horas batimos varios récords de visitas, así que muchas gracias, ¿bien? Y ahora sí, ¿de qué va a tratar este vídeo? Pues lo que voy a hablaros es de los diferentes caminos de la informática. Bien, pero antes que nada, permitidme hacer un pequeño inciso, y es que os pediría por favor que desactivarais cualquier tipo de software que sea como Adblock, Adblock Plus, el que tuvieseis, ¿vale? Porque muchos sabéis que YouTube me da unos pequeños ingresos por los vídeos. Bien, estos ingresos son única y exclusivamente por los anuncios que vosotros veis. Si vosotros bloqueáis todos los anuncios, mis ingresos son cero. Vale, entonces, yo no puedo hacer absolutamente nada para que vosotros desactivéis Adblock. Nada, ¿vale? Pero os lo agradecería muchísimo, ya que intento daros un material de calidad y la verdad es que me esfuerzo muchísimo por intentar abarcar todas aquellas cosas que me pedís, ¿vale? Entonces, lo dicho, si lo hacéis os lo agradezco mucho y si no lo hacéis, pues bueno, no puedo hacer nada. Bien, y ahora sí, vamos a empezar. Y es que veréis, realmente la informática tiene muchísimos caminos y la mayoría de las personas piensan que un informático suele ser una persona que se sienta delante de un PC muchísimas horas al día, normalmente muy gordo, con el pelo estropajoso, que le puedes pedir que te arregle el ordenador y te lo va a hacer en 10 segundos, que sabe hacerte una página web, sabe de móviles, sabe absolutamente de todo. Piensan que somos dioses. Y nada más lejos de la realidad. Bien, entonces, os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace muy poco y que es la razón por la que realmente se me ha ocurrido hacer este vídeo. Y es que mirad, hace unos pocos días me encontré a un amigo que hacía mucho tiempo que no veía. Pues nada, nos pusimos al tanto de nuestras vidas, le conté que había estudiado ingeniería informática, que estaba actualmente trabajando, etc. Y el hombre, con toda su buena intención, me contó que un hermano estaba actualmente estudiando también informática. Y que si yo podía hacerle el favor de que su hermano hiciera prácticas en mi empresa. Yo por supuesto le dije que sí, que todo lo que estuviese en mi mano trataría de ayudarle. Bien, tras unos días me llamó el hermano y me contó que él estaba estudiando un módulo de grado superior de sistemas. Bien, aquí viene la gracia. El hermano, mi amigo, no entendía que su hermano estudiaba sistemas y mi empresa era de desarrollo. Él decía, informática, todo es lo mismo. Bueno, pues con este vídeo voy a tratar de explicaros a vosotros cuáles son los diferentes caminos que existen. Y al final del vídeo me voy a centrar sobre todo en la rama de desarrollo, que es en la que yo personalmente estoy enfocado y que también estoy enfocando este canal. Así que los primeros vídeos de la rama voy a intentar hacerlos más o menos rápido, simplemente para que sepáis en qué consisten y cómo se llaman, por si vosotros tenéis más interés, podéis buscarlos en Google sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, comencemos entonces. Primero, y este es el típico rol al que nos adjudican todos los informáticos. Piensa en informático, persona que me pueda arreglar el PC o instalarme el sistema operativo en 10 segundos. No, ¿de acuerdo? Este es uno de los roles, que es técnico de hardware, y otro diferente, que es microinformática. Bien, técnico de hardware, ¿qué suele ser? La persona que te puede arreglar tu equipo, tu PC. Te lo puede montar, arreglar, desmontar rápidamente, suelen vender hardware, suelen estar siempre al día, etc. Microinformático, exactamente lo mismo, pero en vez de con hardware, con software. Es decir, te suelen instalar software, suelen entender las incompatibilidades de software, arreglar sistemas operativos, etc. Bien, otro importante, administrador de bases de datos. Si en el anterior rol de técnico de hardware y microinformática realmente no se necesitaban estudios superiores, en este muy posiblemente sí que se necesite, ya que tienes que entender perfectamente todo aquello que tenga que ver con las bases de datos. Tú eres el referente de la empresa. Y aparte de eso, todas las bases de datos, todas, tú sueles ser su administrador. Tú sueles diseñar las bases de datos, sueles comprobar y analizar en tiempo real que tengan un buen rendimiento. Y si no es así, tienes que hacer algo al respecto. Sueles cuidar la seguridad de las bases de datos, etcétera. Y una parte también muy importante es que sueles diseñar los equipos. Con esto me suelo referir a los nodos. Es decir, pongo 3 equipos para esta base de datos que se va a dedicar a esta petición, otros 3 equipos diferentes que van a trabajar de forma paralela en esta otra, etcétera. Vale. Seguridad.
El tema de la seguridad cada día está más de moda, porque las grandes empresas están volcando sus datos importantes en la red. ¿Qué ocurre? Que lo hacen de forma privada solamente para su empresa y para que las distintas sedes o clientes puedan acceder a ellos. Vale, esta información vale muchísimo dinero y es algo que hace relativamente poco nos dimos cuenta todo el mundo. La información es dinero, la información es poder. Vale, entonces existen un grupo de personas, hackers, que normalmente intentan robar esta información para poder venderla y después poder chantajear a las empresas o ir a su competencia, etcétera. Vale, las personas las personas de seguridad lo que intentan hacer es evitar todo esto. Entonces lo que hace es que le ponen cortafuegos y protecciones a todas aquellas zonas donde pueden ser atacables. Vale, ¿qué hay que hacer para estudiar el tema de seguridad? Bien, para el tema de seguridad, en mi carrera, mi experiencia personal, yo no he visto nada, absolutamente nada. Existen másteres especializados para abordar este tema. Yo tengo amigos personales que se han puesto a estudiar este tipo de salidas o que han visto más o menos cómo funcionaban. Y os digo ya de que es una rama muy autodidacta. Normalmente la informática es muy autodidacta, pues esta puede que sea más, ¿vale? Así que tenerlo siempre en cuenta. Vale, continuamos. Formación. Si estudias una carrera de informática, puedes dedicarte al tema de la formación. Puedes dar clases en institutos. Puedes dar clases en academias. En este caso puede ser que no necesites incluso formación superior. Y puedes dar clases en la universidad. Vale, la universidad, todo el mundo piensa que lo que se dedican es única y exclusivamente a dar clases a alumnos y nada más. Pero nada más lejos de la realidad. Gran parte del tiempo que invierten los docentes suele ser en investigación. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen realmente para poder ascender en sus puestos o incluso conseguir un trabajo fijo. Vale, ¿qué tienes que hacer para conseguir ser profesor de la universidad? Por si te interesa. Bien, por norma general lo que suelen pedir son doctorados. ¿Y qué es un doctorado? Bueno, un doctorado es una de las ramas más altas a nivel académico. Para conseguirlo tienes que estudiar primero una carrera. Bien, después tienes que hacer un máster que te habilite a hacer un doctorado. Y por último, el doctorado. Vale, quiero comentaros también que el doctorado no tiene un tiempo específico. Consiste en realizar una tesis o una investigación sobre un tema, algo completamente nuevo. Hay personas que lo hacen en 10 años, otras que lo hacen en 2, en 4, etc. Lo normal suele rondar eso, los 4 o 5 años. Vale. También muchas veces lo que ocurre es que muchos profesores, mientras dan clases, están por su cuenta estudiando el doctorado, ¿vale? Así que, como lo digo, es un buen camino. Y existen montones más, muchísimos. Está el QA, que son las personas que se dedican al tema de calidad, administradores de sistemas, que son las personas que se dedican a las redes dentro de la empresa, montar equipos, etc. Los diseñadores de hardware, que se dedican a diseñar CPUs, móviles, por ejemplo, GPUs, etc. Comerciales, que son personas que tienen que tener un buen nivel técnico para ir a empresas, a clientes y comprobar cuáles son sus necesidades y ofrecerle un producto nuevo a desarrollar. Por tanto, tienen que tener conocimientos técnicos, pero también, sobre todo, muy buenas dotes personales. Existen otros caminos como el de la gestión, para ser jefe de proyecto, gerente, consultor, etc. Montones de caminos. ¿Bien? Y ahora voy a hablaros sobre el camino del desarrollador. Como comenté al comienzo, mi canal de YouTube se enfoca sobre todo en este camino. Mi experiencia personal también se enfoca en él. Aunque quiero deciros que, por norma general, los desarrolladores, después de X años, 10, 15, 20, intentan cambiar a la rama de gestión, ¿vale? Yo os lo comento simplemente. Bien, ¿cuáles son los diferentes caminos que existen dentro del desarrollo? Hay montones: frontend, backend, mobile, desarrollador de videojuegos, muchos más. Voy a explicaros estos 4 que he comentado ahora. Bien, aquí delante tenéis una representación de una página web que se llama Jobs Barcelona, en la que se ve el sueldo medio, o por lo menos esta página web así lo estima, de las diferentes posiciones. Yo quiero comentaros que tampoco le hagáis excesivo caso, ¿vale? Donde yo trabajo, que es en el sur de España, prácticamente no se llega ni a la mitad del sueldo mínimo que aquí aparece, ¿vale? Así que no le hagáis mucho caso. Sí que es cierto que en grandes ciudades se paga mucho mejor,
pero más bien tirando para el mínimo. Y puede ser que una persona con muchos años de experiencia, aquí donde pone max. Lo del top, yo imagino, pienso, que es para personas con grandes perfiles y que, en plan, directores y cosas por el estilo, ¿vale? Que no penséis que estos sueldos los hay en España, no son reales. Existen otras gráficas, podéis mirarlos también en países como Estados Unidos, Silicon Valley, Londres, etcétera, en las que vais a ver que los sueldos son infinitamente más altos. Bien, por eso digo que España, si estáis pensando en venir para acá, no es un buen sitio, la verdad. Silicon Valley puede ser perfectamente un sitio mucho mejor. Vale, entonces vamos a comenzar. Desarrollo. Existen varias ramas. Aquí estáis viendo varios ejemplos. Vamos a comenzar con la primera. Desarrollador web. Bien, dentro del desarrollo web, ¿a qué se dedican? Bueno, pues vosotros estáis pensando en alguna página web pequeñita. Del tipo, yo que sé, el portal de noticias que hacéis todos los días, o que os dan noticias sobre videojuegos, etcétera. Cosas pequeñitas. Nada más lejos de la realidad. Si vosotros estáis trabajando en una empresa grande, tendrán proyectos enormes de páginas web. ¿Enormes a qué me refiero? Pues páginas como YouTube, páginas web de bancos, donde necesitan soluciones nuevas cada día, donde la seguridad es importantísima, necesitan montones de micro aplicaciones que se puedan desarrollar de forma independiente y que no se puedan acceder a otros datos, etcétera, ¿vale? Por eso digo, no penséis en cosas muy pequeñitas y pensad aquí a lo grande. Desarrollo web muy grande. Páginas web como Nike, Adidas, etcétera, ¿vale? Bien, y aquí dentro del desarrollo web, existen dos super especializaciones. Bueno, realmente existen más, pero las dos más importantes, que son frontend y backend. Hay otra, por ejemplo, como puede ser user experience, maquetadores, etcétera. Pero en el tema del desarrollo nos vamos a enfocar sobre todo en dos, frontend y backend. Vale, empecemos con el backend. Yo personalmente me estoy intentando enfocar en el backend. Bien, ¿qué es el backend? Bien, el backend es cuando tú desarrollas o tus programas se instalan en el servidor. ¿De acuerdo? Las páginas web realmente se ejecutan en dos partes. En el cliente, que por ejemplo, si yo en este momento accedo a una página web, por ejemplo, como decía antes, de Nike, Adidas, etcétera, yo estoy accediendo como un cliente, con mi navegador web, ya sea Chrome, Firefox, Opera, etcétera. Entonces, una pequeña parte del código se va a ejecutar en mi navegador y otra parte, mucho más grande seguramente, se va a ejecutar en el servidor. Bien, la parte que se ejecuta en el servidor es a lo que se dedica el desarrollador backend. Bien, ¿qué suelen hacerse la parte en el servidor? Pues lo que suele hacerse es manejar los datos que se obtienen o se van a guardar dentro de la base de datos. Es decir, aquí es donde se accede a la base de datos y se trabaja con ella. Es importantísimo la base de datos. Pensad lo siguiente. Yo hago una operación, la que fuese, la envío. Esa información siempre se va a enviar al servidor y si por ejemplo es una compra, pues se va a procesar ahí. Se va a coger y va a decirse, vamos a ver, el usuario quiere comprar los artículos 4, 5 y 6. ¿Cuánto dinero cuestan? Lo mira en la base de datos, lo recupera, lo suma a lo mejor y se lo envía a la pantalla del cliente para que pueda ver el resultado. ¿Vale? Si esta información, por ejemplo, el precio se viera en la parte del cliente, tú puedes coger un depurador web, lo cambias, se guarda y se envía al servidor. Por tanto, estarías haciendo una acción muy reprochable éticamente, no sé si ilegal incluso, y podrías pagar menos dinero. Hay un par de páginas web por ahí que se puede hacer eso, ¿vale? Os lo digo ya. Bien, entonces, como digo, la parte de backend se centra en el tema de la base de datos, se tiene una pequeña lógica o una gran lógica, depende de la web, con esos datos, y también al tema de la seguridad. No puede acceder al servidor cualquier persona. Vale. ¿Qué lenguajes se utilizan para desarrollar backend? Java, importante, ¿vale? Java con un framework que se llama Spring. Hay más frameworks, pero lo dicho, Java. Yo personalmente estoy enfocado en esta vía. Bien, pero existen otras, como por ejemplo PHP. Java tiene mucha salida profesional. PHP hace unos años tenía más incluso. Hace un tiempo para acá parece que vino a menos y otra vez está reapuntando, pero siga ahí, ¿vale? Después está Python con Django. Python es el lenguaje, Django un framework. Yo no he visto muchas ofertas laborales en este aspecto. No sé si en un futuro habrá más, las hay por supuesto,
pero no he visto demasiadas. Dicen por ahí que Python es el mejor lenguaje para enseñarse a niños pequeños y empezar a programar. Yo personalmente discrepo. Para niños pequeños es posible que sea cierto, pero para personas adultas o personas con ya una inteligencia bien desarrollada, yo recomiendo siempre C. Pero lo he dicho, Python dicen que es un buen lenguaje. Bien, después está Node.js. Node.js es un framework de JavaScript. JavaScript es el principal lenguaje que se utiliza en la parte cliente. Pero hace poco desarrollaron un framework, Node.js, que lo que hace es que JavaScript se puede utilizar tanto en la parte del cliente como en la parte del backend. De modo que tan solo tengas que aprender un lenguaje. Bien. Entonces ahora vamos a la parte del cliente, la parte frontend. Si antes hemos dicho que backend es la parte del servidor, ahora nos llegan los datos desde el backend, con los datos de la base de datos, con esa información que se ha remodelado o con una pequeña lógica, nos llegan a la parte del cliente. Entonces nosotros ahora tenemos que mostrar esa información. Incluso es posible que nosotros en esa información le pongamos pequeños retoques en la parte de frontend. Retoques, como digo, que nunca tengan nada que ver con el tema de seguridad, ni con precios, nada por el estilo. ¿De acuerdo? Bien. Principales lenguajes para esto. JavaScript. Es que prácticamente es el rey. Existen otros por ahí, pero como digo, JavaScript es el rey. Prácticamente se utiliza única y exclusivamente en la parte de frontend. Para la parte de mostrar componentes web, etcétera, la parte más visible se utiliza HTML, que se utiliza simplemente para marcar dónde van a ir cada una de las partes, etcétera. Y CSS, que lo que hace es que le da estilos al HTML. Vale. JavaScript, yo personalmente no soy especialista en JavaScript, ni muchísimo menos, pero suelen comentar siempre que es un lenguaje que tiene ciertas peculiaridades, que suele ser un poquito complicado o diferente al resto. Para esto lo que se hace es que se utilizan una serie de frameworks con JavaScript cuando se va a desarrollar en frontend. Este tipo de frameworks, por ejemplo, tenemos en pantalla jQuery, lo que hace es que te dotan de una mayor sencillez al lenguaje, por tanto se puede desarrollar de forma más rápida. Bien, hay otros frameworks, como por ejemplo AngularJS, que es de Google, que son muy famosos y hay que decirlo todo, están muy bien pagados, por lo menos actualmente, en el momento de hacer este vídeo. Pero existen muchos más frameworks que también están muy bien pagados, como por ejemplo son React, Polymer, etc. Son sustituciones de jQuery o AngularJS y como digo, vosotros podéis utilizar el que queráis. Por norma general, cada uno de los frameworks suele tener una serie de características propias, personales, entre comillas, que lo que hacen es que un desarrollo u otro te lo tornan más fáciles, ¿vale? Así que vosotros deberíais de investigar cuál es el framework que más os interesa aprender y tirar a por él. Pero bueno, jQuery y AngularJS son dos buenas opciones para empezar. También hay otro que no he puesto, que es el desarrollador Full Stack. ¿Qué significa esto? Pues es un desarrollador que sabe backend y frontend. Vale, estáis pensando, entonces ¿por qué hemos dicho que hay dos tipos de desarrollador? Si existe uno que lo sabe todo. Bueno, hay que decir antes que nada que nadie puede especializarse en todo. No es posible. Tampoco puede ser desarrollador web, desarrollador móvil y mil cosas más. No se puede. Al final tienes que centrarte en una cosa. Vale, entonces cuando eres muy bueno en algo, puedes empezar a aprender otra cosa. En esa otra cosa nunca llegarás a ser tan bueno, pero así se puede ser decente. Vale, pues realmente esto es un desarrollador full stack. Es alguien que, por ejemplo, es muy bueno en frontend, pero también sabe la parte de backend. Lo dicho, no es especialmente bueno, no es el mejor, pero se puede defender y en ocasiones incluso muy bien. ¿Vale? Así que eso. En muchos puestos de trabajo veréis que piden ambas cosas. Así que hay que afrontarlo. Continuemos. Desarrollo móvil. Aquí realmente existen dos grandes tendencias, que es desarrollar para iOS o desarrollar para Android. Existen otras opciones en el mercado, pero tienen una cuota de porcentaje de uso tan baja que realmente incluso yo diría que no merece la pena. Yo personalmente no conozco casi a nadie, solamente conozco una persona que desarrolle para Windows Phone. ¿Vale? Entonces, tampoco he visto nunca ninguna oferta, nunca he visto nada. Entonces yo os aconsejaría que os centraréis en estas dos vertientes y si en un futuro sale una que también tiene un tanto por ciento de uso muy importante, pues adelante, ¿vale? Pero mientras que no, no merece la pena. Bien, entonces, desarrollo móvil, centrándonos en la parte de Android.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que aprender Java. Si ya sabemos Java, perfecto. ¿Qué ocurre? Como existen muchísimas personas en el mundo que saben Java, pues lo que ocurre es que muchas personas o saben Android o pueden llegar a saberlo. Por tanto, eso es entre comillas un pequeño hándicap. También hay que decir que Android tiene un mercado tan grande que también es capaz de absorber a muchísimos profesionales del sector. Vale, cosas buenas para desarrollar en Android. Primero, es barato, muy barato. ¿Por qué? Porque tu PC normal y corriente te sirve. El IDE, que es Android Studio, es gratuito. Te coges, te lo bajas y listo. Se utiliza Java, por tanto, el precio a pagar por tus conocimientos es muy bajo, que si todo el mundo sabe Java. Bien, y otra cosa que no he puesto aquí es que la licencia para desarrollar en Android es muy barata. Suele ser en torno a unos 20-25 euros más o menos y los pagas una vez en la vida. Por tanto, como digo, está tirado de precio. Vale, ¿qué ocurre? Que entonces muchas personas saben Java. Muchas personas pues aprenden Android. Es entre comillas la parte mala. Bien, por otro lado tenemos a iOS, es decir, desarrollar para iPhone. Todo lo que he comentado antes de Android, para este caso no nos vale. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender ahora Swift, que es un lenguaje que a día de hoy solamente se utiliza para desarrollar para productos de Apple. Es decir, o para MacOS o para iOS, nada más. Bien, y aparte es un lenguaje muy raro. Yo más o menos lo he visto. A mí personalmente me parece raro porque no está basado en C. No se parece en nada a Java. No se parece en nada a C. Se parece un poquito a Python. Es algo muy raro, ¿vale? A mí personalmente no me gusta. Pero bueno, ahí está. Otra cosa mala de desarrollar para iOS. Y es que forzosamente necesitas tener un Mac. ¿Tú quieres desarrollar para iOS? Sí, cómprate un Mac. Tú dices, vaya, pero es que un Mac me cuesta en torno a 2.000 euros. 1.800, 2.000 euros. No es sencillo. Ya lo sabe Apple. Ese es su negocio. ¿Vale? Entonces, tú quieres desarrollar para iOS, tienes que pasar por el aro. ¿Qué ocurre con todo esto? Que muchas personas pues no quieren tener que comprarse un Mac o no quieren abordar ese esfuerzo o están en contra de Apple. Sencillamente hay muchas personas que le pasa eso. Entonces pues hay menos desarrolladores de iOS. Por tanto, es más difícil encontrarlos en el mercado y entonces está mejor pagado. Vale, una cosa también mala de la parte de Android, ¿vale? Me centro aquí ahora, es que como hay tantos desarrolladores Android, te dicen muchas veces, sí, yo en una oferta te pido Android, pero es muy valorable que también sepa Swift. Tú dices, joder, tío, es que entonces me tengo que aprender Swift, me tengo que comprar al final un PC, un Mac, para eso me dedico a Swift. Es una opción, ¿vale? También muchas veces te piden desarrolladores Android que no que sepan un poquito de Swift, sino que te piden ambas cosas a la vez. Por tanto, como digo, no es algo tampoco sencillo. Hay que estar muy atento al mercado y qué es lo que pide. Vale, existe una vertiente más, que es la vertiente multiplataforma en el móvil, que es que tú desarrollas una sola vez y pinchando un botoncito puedes exportar la aplicación para Android, para MacOS y ahora incluso para otras plataformas como Windows Phone, BlackBerry OS, etc. Vale, pensaréis, joder, ¿y por qué todo el mundo no hace esto? Si es más sencillo. Bueno, no es más sencillo del todo. Existen varias ofertas en el mercado como son Xamarin o PhoneGap, y PhoneGap está basado en Córdoba, ¿vale? Os lo digo ya. Que lo que ocurre es que se pierde rendimiento. Esa es realmente la culpa de todo, entre comillas. Se pierde rendimiento con respecto a las aplicaciones nativas que están desarrolladas en Java o en Swift. También otra parte es que tú la parte gráfica de cada una de las aplicaciones la tienes que programar de forma separada. Importante. Al margen de eso también, la parte gráfica tampoco te quedará tan bien. Depende mucho de qué estás utilizando, si PhoneGap, Xamarin y sistemas opciones en el mercado. Pero lo bueno que es que tú desarrollas una sola vez, está en todas las plataformas, por tanto se desarrolla más rápido. Bien, por tanto, vosotros vais a empezar a desarrollar una aplicación nueva y queréis aprender Xamarin, PhoneGap, etc. ¿Cuándo utilizaría yo estas soluciones? Cuando quieras tener una aplicación multiplataforma, no conozcas una de las dos y aparte la aplicación sea más o menos pequeñita y no te importa en exceso el perder rendimiento. ¿Vale? Cada vez existen en el mercado móviles más potentes, por tanto el tema este de perder rendimiento tampoco empieza a ser excesivamente importante. Bien, cosas a saber de estas dos opciones. PhoneGap utiliza JavaScript, HTML y CSS, tal como ves en pantalla, y Xamarin utiliza C#.
y es de Microsoft. Vale, yo personalmente nunca he utilizado ninguna de las dos opciones. Siempre me he enfocado en el desarrollo nativo de Android. Bueno, continuemos. Otro perfil más que muchas personas suelen comentarme es que se quieren dedicar al desarrollo de videojuegos. Dentro de este perfil existen aún más especializaciones, ya sea el desarrollador de gráficos, de IA, la parte de backend, la parte de redes, etc. Hay muchísimos perfiles. Yo simplemente os voy a decir unos cuantos frameworks a utilizar para aprender a programar en general para videojuegos. Y después en la descripción podréis ver un vídeo de un alumno de mi universidad, David Saltares, que explica cómo él consiguió llegar a desarrollar para una de las grandes compañías del sector, una empresa AAA, que se llama Crytek, que por cierto es la dueña de CryEngine. Vale, lo dicho, si queréis dedicaros a este tema, yo me veía ese vídeo. Lo dicho, estará en la descripción, lo podéis consultar y adelante. Vamos a comenzar, voy a deciros qué son cada uno de estos logos que estáis viendo en pantalla, aunque si sois más o menos asiduos a los videojuegos los conoceréis. Y es que mirad, yo recomiendo siempre empezar por aquí, por libgdx. ¿Por qué? Bueno, la inmensa mayoría de los profesionales del sector lo que te cuentan es que los motores gráficos como Unreal Engine, Unity y CryEngine lo que hace es que te dan todo de una manera relativamente fácil. Eso está muy bien y muy mal. Muy bien porque puedes obtener grandes resultados, o más que grandes, puedes tener simplemente resultados de una forma rápida. Pero tú en realidad no estás aprendiendo nada. Bien, entonces, si tú te quieres dedicar a este tema personalmente, lo ideal es utilizar un framework de forma que tú simplemente tengas tu Eclipse o lo que fuese, cualquier IDE, y nada más que utilices una serie de funciones y tú tengas que hacer prácticamente toda la lógica, ¿vale? Entonces, para esto está libgdx, que se desarrolla en Java y prácticamente no puedes coger algo, lo arrastras y ahí se queda. No se puede, ¿vale? Hay que hacerlo todo por código, de forma que es más complicado, pero aprendes mucho. Bien, una vez que domines este tema, puedes pasarte, por ejemplo, ya a otros motores gráficos como Unity, Unreal Engine o CryEngine. A modo profesional se utiliza Unreal Engine y CryEngine sobre todo. Unity está más orientado sobre todo al tema de desarrollos de videojuegos indie. ¿Por qué? Porque está enfocado en las dos dimensiones sobre todo. No es que esté, bueno, enfocado no, también se puede hacer 3D y muy bien. Pero bueno, la parte 2D está muy bien desarrollada, al igual que libgdx. Ambos se enfocan sobre todo en la parte 2D. Bien, mientras que Unreal Engine y CryEngine son muy buenos en la parte 3D. Por esa razón lo utilizan sobre todo los profesionales del sector. Bien, para aprender Unity necesitas saber C#. Y Unreal Engine y CryEngine ambos se desarrollan en C++, que es un lenguaje más eficiente que C#. Vale, con esto entonces vamos a dejar aquí este vídeo. Os he dicho muchas formas de emprenderos en el desarrollo de aplicaciones en general. Pero existen más caminos. Está el desarrollo de aplicaciones de escritorio, el desarrollo de IA, desarrollo Big Data, etc. Si estáis interesados en aprender a desarrollar, pero no tenéis completamente claro qué camino coger, yo os recomendaría que en YouTube iba a decir, perdón, que en Google buscarais estas palabras que yo he dicho: Big Data, desarrollador de videojuegos, móvil, desarrollador web, IA, etcétera, y vosotros vierais exactamente en qué consisten, con mucha más información, algunos ejemplos, aplicaciones en la vida real, etcétera, de forma que vosotros solos podáis guiar vuestro camino y así no tengáis que depender de otras personas. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces con esto voy a dejar este vídeo. Os pediría por favor que si os ha gustado el vídeo pincharéis en me gusta, que os suscribiréis al canal si queréis estar pendiente de los próximos vídeos y sobre todo que divulguéis este tipo de vídeos, ¿vale? Que son eso, nivel divulgativo, para que todas las personas le queden claros todo este tipo de conceptos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos. Hasta luego.